Ahora, ¿cómo es este deudor, este consiervo? En primer lugar, este deudor existe. ¿Y qué queremos decir con eso? Es que siempre vas a tener deudores. No hay posibilidad de andar por la vida sin que alguien te deba nada. Siempre vas a tener un deudor. Él salió de aquel palacio, de la presencia del rey. Este siervo sale y se encuentra con un deudor. ¿Es casualidad? No, seguramente que si no se encontraba con se iba a encontrar con otro más adelante, en algún momento. Porque siempre vamos a tener alguien que nos debe. Halló a uno de sus consiervos que le debía. Siempre encontrarás a alguien que te debe algo. Todos recibimos injusticias. Nos ofenden, pecan contra nosotros. Y por eso debemos saber perdonar. Porque no hay nadie, ni en este edificio, ni en este mundo, que no necesite perdonar. Que diga, yo no necesito aprender a perdonar porque nadie nunca peca contra mí. Todos necesitamos aprender a perdonar. Dios permite esas ofensas para que aprendamos a perdonar y compartamos con otros la misma gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Toda persona necesita perdón, ¿no es cierto? Versículo 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Todos somos como aquel siervo que necesitan perdón, porque, como dice la Biblia, no hay hombre que no peque. Todos necesitamos perdón, pero también toda persona necesita perdonar, porque no hay hombre contra el cual no se peque. Jesús dijo, porque es necesario que vengan los tropiezos. ¿Se acuerdan en el versículo 7? Van a venir tropiezos. Alguien va a pecar contra ti. Entonces, tienes que aprender a perdonar. Ese es el deudor. El deudor existe, pero también el deudor es un igual. Es un consiervo. No era un siervo bajo la autoridad, ¿sí?, sino que era un consiervo, un par, un igual. Esta escena describe una ofensa entre pares, entre prójimos. En este aspecto somos todos iguales ante Dios. O sea, en el aspecto de las deudas morales que tenemos unos contra otros, todos somos consiervos. Cuando hablamos de roles, hay una estructura de autoridad en nuestra sociedad, en la familia, en la iglesia, ¿no? Hay autoridad y hay estructura de autoridad, hay roles que cada uno cumple, hay sumisión que cada uno debe a otro. Pero cuando hablamos de ofensas, somos todos iguales. No hay personas más importantes, menos importantes, ni impunes. En relación a las deudas morales, todos somos iguales. Somos todos consiervos, sea que somos padres o hijos, esposos o esposas, sea que seamos maestros o alumnos, autoridades del gobierno o pueblo, pastores, ancianos, diáconos o creyentes en general, todos somos iguales cuando se habla de las ofensas, las deudas. Nuestra responsabilidad de perdonar no depende de nuestra posición o rol que tenemos, ¿sí?, porque ante Dios somos todos moralmente responsables. Entonces, un padre no tiene más responsabilidad de perdonar que un hijo. Un gobierno no tiene más responsabilidad o menos responsabilidad que el pueblo. Un pastor no tiene más ni menos responsabilidad que un creyente de la iglesia. No importa el nivel de autoridad que uno tenga o el rol que uno cumpla, todos tenemos la misma responsabilidad de perdonar. Así que desde el punto de vista de otorgar perdón, de perdonar, nadie puede decir, no necesito perdonar a fulano porque es una autoridad y debería comportarse más responsablemente. ¿Debemos esperar responsabilidad de otros? Sí. ¿En autoridad? Sí. Pero no significa que no lo debemos perdonar porque se espera algo mejor. Si tus padres pecaron contra vos de alguna manera, debes perdonarles. No pienses en tu corazón,
Mi padre y mi madre deberían haber sido más responsables. No merecen que los perdone, porque deberían haber entendido o conocido o sabido mejor. Nadie merece perdón, ¿sí? O sea, cuando hablamos del perdón, nadie se merece perdón. Hay gente que dice, fulano de tal no se merece que lo perdone. Nadie nos merecemos perdón. El perdón es otorgado por gracia. Y la miseria movió el corazón de ese rey en la escena 1, en esta parábola, para perdonar a su siervo que le debía tanto. Era misericordia, era gracia. Tampoco nadie puede decir, no necesito perdonar a Mengano porque es una persona que está bajo mi autoridad. Si lo perdono, va a aprovecharse de mí y voy a perder, ¿no? Voy a perder mi autoridad. O sea, una persona que está y cumple una función de autoridad no debe pensar, pero yo no voy a pedir perdón, ¿sí? O otorgar perdón a esta persona, porque si no, va a pensar, siempre se va a salir con la suya y va a sentir como que yo siempre lo tengo que perdonar. Debemos otorgar perdón. Y desde el punto de vista de pedir perdón, desde el punto de vista de arrepentirnos y humillarnos delante de una persona y pedir perdón, nadie puede decir, no debo pedir perdón de fulano porque soy su autoridad, ¿no? Como que, imagínense, ¿no? Soy autoridad y si yo pido perdón tengo que humillarme ante la persona que está bajo mí o en autoridad. Si sos padre o madre y pecaste de alguna manera contra un hijo, debes pedirle su perdón. No sientas que vas a perder su respeto. Todo lo contrario, tus hijos tienen que ver que vos estás bajo la autoridad de Dios y permaneces bajo su autoridad y que le obedeces a Dios cuando necesitas pedir perdón por una falta que cometés. Si tenés personas a cargo como un patrón y ofendiste a tu empleado o empleada, debes pedirle su perdón. Ellos necesitan ver que vos te sometés a la autoridad de Dios en tu vida. O si tenés alguna autoridad en algún ámbito social, educativo o político y pecaste contra personas que están bajo tu cuidado o bajo tu autoridad, debes humillarte delante de ellos y pedirles perdón. Todos somos iguales en este aspecto. Y tampoco nadie puede decir, no debo pedir perdón de Mengano porque es una autoridad. Y si muestro alguna clase de debilidad, se va a aprovechar de mí y me va a oprimir. Todos somos consiervos. Pero también, en tercer lugar, el deudor responde igualmente. Este deudor, ¿notaron que respondió de la misma manera? Podríamos casi copiar y pegar, ¿no? Un versículo con otro. Respondió absolutamente de la misma manera. Este consiervo, o el segundo deudor, tomó la misma postura que el primero, se postró, se arrodilló delante de su acreedor, planteó la misma petición, pidió paciencia y también hizo la misma promesa: yo te lo pagaré todo. Igualito, las mismas palabras. Podríamos decir la misma petición y situación y pedido y ruego de misericordia. Nos parece que se repite la historia. Nuevamente este consiervo no apela a la justicia, porque no puede pagar en ese momento, sino que apela a la misericordia. Pero el consiervo no recibió la misma respuesta que el primer siervo. No recibió la misma respuesta. Y eso nos lleva a la demanda. La demanda de este acreedor, la demanda de este primer siervo que exige el pago. Y la demanda la vemos ahí en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, lo agarró del cuello, ¿no? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y ese verbo le ahogaba está en un tiempo que indica una acción continua. O sea, no es que lo agarró del cuello, págame, y lo soltó, sino que lo hacía y dice, págame lo que me des, tenés que pagarme. Y lo ahogaba una y otra vez y le demandaba el pago de esta deuda.
era algo continuo, era algo no de un evento aislado, sino algo que continuamente le estaba exigiendo el pago de esta deuda, esta demanda del pago. Pero la demanda también era sin misericordia. La gran diferencia aquí es que este consiervo no recibe el mismo trato que el siervo. El rey fue movido a misericordia para con el siervo, sin embargo, aquel mismo siervo, eso es lo que dice, ¿no? Pero saliendo aquel siervo. Y la idea es ese mismo siervo que experimentó la misericordia de su rey, que le perdonó esa deuda exorbitante, ese mismo siervo no mostró misericordia para con su consiervo. No tuvo misericordia para con su consiervo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es la diferencia? Dice en el versículo 30. Después que este consiervo le pide paciencia, le pide misericordia y le promete que le iba a pagar todo si le daba tiempo, más tiempo para pagar la deuda. Versículo 30 dice, mas él no quiso. Este siervo no quiso perdonar, no quiso tener misericordia, no quiso tener paciencia, dándole más tiempo al consiervo a que le pague. Y en el creyente, la falta de perdón no es una falta de capacidad, sino una falta de voluntad. No es que uno no puede perdonar. No encuentro cómo perdonar. Alguna gente que dice, si sos creyente, tenés la capacidad. Dios te ha dado la gracia y tenés la capacidad. Podés ser un canal de la gracia de Dios. No tenemos la fuerza de nosotros mismos para perdonar, pero sí somos canales del perdón de Dios y la gracia de Dios para perdonar a otros de la misma manera. Cuando no lo hacemos, no es porque no podemos, sino porque no queremos. No quiso. Este siervo determinó en su corazón no conmoverse por la miseria de su consiervo. Tenía en su mano la posibilidad de hacer lo que su señor había hecho con él, pero no quiso. No quiso. Juan pinta un retrato también perfecto de lo que sucede en el corazón de alguien así. Y dice de esta manera, primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, esta es una situación un poco diferente, no es una deuda. Pero sí, acá hay una necesidad. Juan describe una persona que tiene una necesidad física y yo tengo la capacidad de ayudarlo en su necesidad física. Pero si cierro mi corazón, estoy mostrando que no tengo el amor de Dios. El amor de Dios se estancó en mi vida y no estoy canalizando el amor de Dios que yo debo ofrecerle o mostrar para con esa persona. Y de la misma manera también, si alguien me debe, si alguien tiene esta deuda moral, tiene una necesidad de perdón y yo tengo la capacidad de perdonar, pero cierro mi corazón y no lo perdono, es porque no quiero y no estoy mostrando el amor que Dios me ha tenido para mostrarle a él. Este siervo tiene una gran necesidad de ser perdonado y el siervo había recibido la gracia para perdonar, pero cerró su corazón para con su consiervo. Y Dios nos advierte de esta clase de actitud. En Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado, feliz, el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando endurecemos el corazón contra alguien y no lo perdonamos, mostramos que no tememos a Dios como debemos. Si temiéramos a Dios, siendo conscientes de nuestra responsabilidad para con Él, porque es nuestro Creador y tenemos que obedecerle, tenemos que someternos a Él. Siendo conscientes de nuestra respuesta correcta a Él,
porque Él es nuestro Salvador y en respuesta debemos mostrar misericordia. Siendo conscientes de nuestra reflexión de Él, somos hijos de Dios y debemos reflejar a nuestro Padre Celestial que es perdonador. Y siendo conscientes de nuestra rendición de cuentas para con Él en el futuro, porque Él es nuestro juez. Si somos conscientes, si temiéramos a Dios, siendo conscientes de esas 4 cosas, entonces perdonaríamos como fuimos perdonados. Pero nos olvidamos que somos criaturas creadas por Dios, responsables de obedecerle. Nos olvidamos que somos salvados por Dios y nuestra respuesta a la redención debe ser perdón. Nos olvidamos que debemos reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Y nos olvidamos de que algún día vamos a rendir cuentas a Dios como juez. ¿Perdonamos o no perdonamos? No quiso perdonar. No quiso, es un verbo también imperfecto, que indica una acción continua. Este siervo le pedía, le rogaba, insistía, le pedía paciencia, le pedía misericordia una y otra vez, y tomado del cuello, no quería perdonar, no quiso y no quería, y no quería y no quería perdonar. El consiervo continuamente le imploraba por paciencia y este siervo continuamente se lo negaba. El siervo insistió que su consiervo pagara la deuda. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos resistimos a perdonar a alguien que nos dañó, sea físicamente, verbalmente o emocionalmente. Insistimos en que nuestro ofensor pague por su ofensa.